La mayoría de ustedes, si no todos, saben que yo estuve viviendo fuera de la República Dominicana durante 24 años, que en esos 24 años viví en varios países de América, que una parte, la mayor parte del tiempo estuve haciendo actividad política. Como presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Y yo les aseguro a ustedes que aunque Chile es mucho más grande y más poblado, y Santiago de Chile tiene más habitantes que Santo Domingo, y México es todavía más grande que Chile y tiene más habitantes que Chile. Y lo mismo puedo decir de Cuba, de Costa Rica, de Guatemala, y en ninguno de esos países, a pesar de que era normalmente invitado para presenciar actos políticos como estos, nunca vi uno comparable con este. Esta tarde, la vieja ciudad de Santo Domingo de Guzmán está siendo visitada por una multitud superior a 250,000 de personas. Es decir, a 250,000, superior a 250,000 personas. Y eso que aquí no está una cantidad de capitaleños tan grande como esa, porque la mayoría de los capitaleños viven en familia, y en la casa de familia tiene que quedarse la madre, la abuela, la tía, la hermana, cuidando a los niños o a los padres ancianos. No, lo que hay aquí es una representación legítima y propia de todo el pueblo dominicano. Yo no sé cómo se van a hacer los reformistas fanáticos para aceptar que aquí se está dando una manifestación que no ha sido conocida en la historia dominicana.
Y eso que el gobierno reformista hizo todo lo posible para impedir que esto sucediera. Como entre los negocios del gobierno está la Compañía de Petróleos Dominicana de Petróleos, que es la que recibe la gasolina y el fuel oil que viene en barcos desde Venezuela. El reformismo organizó la marcha de unos 12.000 camiones y camionetas y patanas que vinieran a la capital a protestar de nosotros, de nuestra existencia, pero lo que pretendían era que esos 12.000 vehículos, algunos de ellos gigantes, consumieran toda la gasolina y todo el fuel oil que había en las bombas, para que no pudiera venir nadie del interior aquí a la capital. Sí. Y resultó que de los 12.000 camiones de todos los tamaños que iban a venir, vinieron solo 420. Y de esos 420, los choferes señalaban con la mano izquierda y los 3 dedos. Espérense. Lo que no sabían el balaguerismo, los jefes del balaguerismo, es que ellos no tienen capacidad para engañar al PLD. Porque nosotros supimos, con 5 días de anticipación, conocíamos ese plan, y lo que hicimos, y lo saben todos ustedes, fue enviarles el dinero para que compraran la gasolina antes de que salieran los camiones para acá. Ahora mismo está organizada otra trampa, y si la palabra mía llegara al Palacio Nacional,
el doctor Balaguer se pondría sordo. Porque él no puede imaginarse que un día después de haber hecho lo que voy a leer en este cartoncillito, ya yo tenía esa noticia. Y la noticia, oigan bien, la noticia es que se consiguieron 150 millones de pesos. Una parte de ella fue facilitada por ingenieros de los que trabajan para el doctor Balaguer. El plan consiste en hacer 300.000 boletas electorales, es decir, igualitas exactamente a las que todos ustedes, cuando vayan a votar el día 16, encontrarán en las mesas de donde están los delegados, estarán los delegados de los partidos. Esas boletas serán rayadas de antemano, es decir, saldrán de las manos del gobierno ya con la raya que se le hará al cuadro correspondiente al del Partido Reformista, que es el primero que está en la mano izquierda de la boleta y tiene naturalmente el retrato del doctor Balaguer y el color rojo. Entonces se le hace una marca con una especie de pincel que está ahí en la mesa electoral, una raya marcando de arriba a abajo, y eso quiere decir que el que hace esa marca ha votado por el candidato a presidente del Partido Reformista, por el candidato a vicepresidente, por el candidato a senador de la provincia donde esté votando, y para todos los candidatos del partido. Y el fraude consiste en comprar a 500 pesos las boletas que se entreguen ya en las mesas electorales. El vendedor recibirá del comprador la boleta ya rayada, y esa boleta la persona que ha recibido los 500 pesos la deposita en la urna y retendrá en su poder la que le hayan entregado en la mesa electoral para votar. Con esa se queda y se la entrega al que le da los 500 pesos. De manera que es un fraude planeado para que aparezcan con toda seguridad 300.000 boletas ilegítimas en vez de 300.000 boletas legítimas. Y naturalmente que alguna gente se negará a vender su voto por 500 pesos, pero una mayoría lo hará, porque hay mucha gente en este país a quien el gobierno del doctor Balaguer los ha puesto casi a pedir limosna para no morirse de hambre.
Claro, ahora dicen en el Palacio Nacional que no va a haber ningún fraude, pero ese fraude es el que pretenden ejecutar y yo lo denuncio aquí ahora para que se conozca en todo el país y para que se conozca fuera del país, como el martes, es decir, hoy es sábado, el martes de esta semana, que comenzará pasado mañana, llegará aquí al país el expresidente norteamericano Jimmy Carter, que viene invitado por nosotros, que se lo pedimos. Viene invitado por nosotros porque desde que yo, junto con otros compañeros, estuve en Washington y ya sabía que se planeaban los fraudes, fui a una oficina que se ocupa de enviar al expresidente Jimmy Carter a los países donde va a haber elecciones, porque el presidente Jimmy Carter se ha hecho experto en descubrir los fraudes electorales. Él va a venir el martes. Y el mismo martes en la noche voy yo a estarle contando esto. Y además, él va a ver las fotografías de este acto tomadas desde 3 aviones que han estado volando aquí para que quede testimonio de que el pueblo dominicano está legítimamente representado por la cantidad de hombres y mujeres . Por la cantidad de hombres y mujeres que consideran, que sienten que es su deber para salvar la patria votar por el PLD. Entre paréntesis, quiero decirles que yo quisiera que este acto terminara en media hora más, porque la casi totalidad de los presentes aquí tienen que viajar al interior y es preferible que viajen antes de que entre la noche. Ahora, creo que una parte de ustedes debe quedarse para recorrer junto con personas, con miembros de esta multitud de aquí de la capital, recorrer algunos de los barrios para que los conozcan. Para que ustedes conozcan
los barrios y la gente de los barrios los conozca a ustedes y sepan que ustedes han venido aquí a dejar demostrado que con el peledeísmo no se juega, ¿eh? La verdad es, señores, que el doctor Balaguer quiere de todas maneras seguir en el poder, pero la gente que los rodea lo está engañando. Le están haciendo creer que él puede reunir una multitud como esta y resulta que él puede hacer lo que hizo en Santiago, que llevó de aquí miles de empleados públicos y los sacó del mismo Santiago y los sacó de varios pueblos del Cibao, pero no puede reunir aquí una multitud como esta. Imposible. Y no puede reunirla porque el doctor Balaguer, que no entiende una palabra de la importancia que tiene en la política la economía bien manejada, creyó que podía poner a este pueblo a pasar hambre y necesidades y que este pueblo se lo iba a agradecer porque él estaba construyendo el faro a Colón y muchísimas cosas parecidas al faro a Colón. Bueno, en el meeting que celebramos en Santiago el domingo pasado, dijimos que el doctor Balaguer ignoraba las leyes que rigen la economía, porque la economía tiene sus leyes y hay que seguirlas al pie de la letra. El doctor Balaguer quiso responder a eso que decía yo, pero no puede explicar, por ejemplo, qué cosa es la hiperinflación y dice que eso es depresión, hambre y desempleo, pero eso no es hiperinflación, eso es la estanflación, de la cual el primer dominicano que la describió fui yo. Y oigan bien esto, lo hice el 1 de noviembre de 1974. Es decir, hace ya 16 años, en la parte final de una serie de 3 conferencias que di para explicar qué cosa es una inflación. La estanflación es un fenómeno nuevo en las ciencias económicas, algo que hasta esta segunda parte del siglo no se había visto en la economía capitalista y significa inflación continua combinada con una recesión o estancamiento de la economía. Esto de la inflación quiere decir encarecimiento de la vida, es decir, subida de precio de todo lo que la gente consume, de todo lo que la gente compra. La hiperinflación no es lo mismo que la estanflación.
porque abarca periodos extraordinarios en los que la desestabilidad de la producción, los precios y el dinero y las tasas de inflación son superiores a los de la estanflación, superiores al 1000% anual, como ha pasado, por ejemplo, en Argentina, que alcanzó el año pasado una hiperinflación de 3.731%, o en Perú, que alcanzó un 2.949%, o en Brasil, con una hiperinflación de 2.751%. El desconocimiento de la ciencia llamada economía es lo que lleva al doctor Balaguer a decir que los trabajadores pagan precios más altos, pero que ahora reciben más dinero. Sin embargo, ese es un dinero devaluado, con mucho menos valor que antes. Un peso de hoy es igual a 13 centavos de 1977 y a 5 centavos de 1970. O lo que es lo mismo, el poder de compra del peso dominicano anda por el suelo. El gobierno reformista ha trapeado el piso con el peso dominicano, pero ese trapeo se lo quitaremos el próximo 16 de agosto. Yo sé por experiencia personal lo que está sufriendo el pueblo. Mi desayuno de todos los días consiste en una cucharada con moño de un producto hecho de trigo llamado Cerelac, que se mezcla con leche y un guineo. El año pasado el Cerelac costaba 2 pesos con 50 centavos. Después pasó a valer 4.50. Más tarde subió a 8.5. Hace poco subió a 16 pesos con 60 centavos. Y desde la semana pasada está costando 26 pesos con 90 centavos. ¿Eso qué quiere decir? Que ha subido más de 10 veces en un año el Cerelac. Y así está subiendo todo, en esa proporción. Eso mismo ha pasado con la leche. Aquí hay unos compañeros que están levantando unos palos de bandera con unos niños que suben buscando latas de leche que no pueden conseguir, que no pueden comprar. Eso mismo está pasando con la leche, con el arroz, con el plátano, con la carne de pollo, como dijo en su discurso la compañera Nélida Marmolejo. Los hombres y las mujeres PLDistas están enterados del PA al P, de que los jefes reformistas, con la aprobación del doctor Balaguer, mantienen desde hace tiempo una campaña de mentiras escandalosas dirigida a convencer a la mayoría de los dominicanos de que el PLD no puede ni debe ganar las elecciones, porque si las gana vamos a poner a todo el mundo a pasar hambre,
bajo una dictadura más fuerte que la que conoció el país en los 31 años de la dictadura más fuerte, la del gobierno de Trujillo. Esos jefes reformistas creen que pueden engañar a este pueblo diciéndole que el gobierno del PLD cerrará los ingenios azucareros y las empresas de Corde, lo que significa que miles de dominicanos que trabajan en los ingenios y en las empresas de Corde van a ser echados a las calles a pasar hambre. Y los jefes del Consejo Estatal del Azúcar, así como los de Corde, no le dicen que se acuerden de lo que les pasó a los trabajadores y empleados de 3 ingenios que fueron cerrados por el gobierno del doctor Balaguer. El de ahora, este de ahora, no el de los años 1966 a 1978. En su gobierno de ahora, el doctor Balaguer no ha cerrado el Jaina, el ingenio Jaina, pero este año lo que ha producido el Jaina ha sido 51.414 toneladas de azúcar en vez de las 272.578 que produjo en la zafra de 1975 a 1976. Y esos números denuncian que los trabajadores del Jaina son ahora más de 5 veces menos que los de hace 14 años. El PLD no ha pensado nunca en cerrar los ingenios. Lo que ha dicho es que va a venderlos, y una venta no quiere decir cierre, sino traspaso de una propiedad a manos de personas o compañías que quieran comprarla para mantenerla produciendo. Y para que un ingenio de azúcar produzca, sus dueños tienen que usar empleados y obreros que lo mantengan funcionando. De manera que al vender los ingenios, el gobierno PLDista lo hará asegurándose de que los compradores mantendrán en sus puestos a los empleados y los obreros que trabajan en ellos. Y lo mismo hará el gobierno nuestro en el caso de las empresas de Corde. Sabemos de antemano que en el caso de Corde será más difícil encontrar compradores, porque a pesar de que el director de Corde dice y grita que sus empresas están en condición boyante, la verdad es otra. La verdad es que Corde tiene una deuda global de 261.300.000 pesos, y debido a esa enorme deuda, de la cual 75.400.000 pesos corresponden a intereses que no se han pagado, va a ser difícil conseguir compradores para esas empresas, y sería una carga pesada para el gobierno no hallar quien las compre, porque un conjunto de empresas que tienen encima el peso de una deuda tan alta, más de la mitad de 500 millones de pesos, son una carga altamente costosa para un gobierno que se propone servirle al pueblo en vez de servirle a unos cuantos vividores reformistas. Hoy, cuando tenemos encima las elecciones, el doctor Balaguer amanece ofreciendo que si es elegido de nuevo presidente de la República,
va a construir viviendas para la clase media. Les va a rebajar los impuestos a los automóviles que compre esa clase. Y también les rebajará el impuesto sobre la renta. Es más, afirma que tiene 1.600 apartamentos para entregárselos inmediatamente a personas de la mencionada clase que le pidan a él directamente esos apartamentos. Palabras que parecerían algo monstruoso si hubieran sido dichas en países donde los gobernantes son serios. Porque ahora, en el momento mismo en que se vea amenazado por una derrota electoral, que a juzgar por lo que ha dicho del reparto de esos apartamentos le ha provocado una seria perturbación emocional, confiesa, aunque sin proponérselo, a título de confesión, que para él lo que se construye con dineros públicos del Estado, del pueblo, es una propiedad que él usa para comprar los votos de aquellos a quienes él se las reparte. Al hablar así, al hablar en esa forma, el doctor Balaguer se exhibe ante el país y el mundo como un negociante de la política que ejerce su papel de líder para beneficiarse personalmente, no a cambio de dinero, sino a cambio de proseguir siendo el jefe político de la República Dominicana. Naturalmente, si el doctor Balaguer se propusiera vender esos 1.600 apartamentos a miembros, como lo dice él, de personas de la clase media, esas personas no podrían comprárselos porque los apartamentos que antes de la inflación provocada por la política monetaria del mismo doctor Balaguer valían 1.000 pesos, ahora cuestan más de 100.000. Y el que consigue que le fíen una parte de esa cantidad o le presten el dinero que se requiere para comprar la casa o apartamento, encuentra que gracias a la inflación que ha creado el doctor Balaguer con sus errores, las asociaciones de ahorros y préstamos y los bancos hipotecarios que hace 4 años prestaban a 20 años cuando el préstamo se destinaba a comprar casas o apartamentos, ahora solo prestan a 7 años y raras veces a 10. Pero además los intereses que el comprador de una vivienda pagaba en 1986 a razón de 12%, más un 4% de cierre de operación, están ahora en 38%. Ahora, 4 días antes de las elecciones, el doctor Balaguer se acuerda de la llamada clase media, a la que su política... ¿Dónde está? A la que su política ha llevado a sufrir los efectos de la inflación y le ofrece lo que pudo hacer y no hizo en 4 años. Pero se acuerda también de los obreros de las zonas francas, por lo menos de los que trabajan en la de Santiago, para decirles que está construyendo 4.000 casas para ellos. Es decir, el doctor le ofrecería a la Luna lo que la Luna quisiera si le da su voto para las elecciones del día 16 de este mes.
nosotros los PLDistas, tenemos que vender los ingenios azucareros y las empresas del Estado porque debemos asegurar desde ahora la cantidad de dinero que necesitaremos para subir el sueldo de los empleados públicos, incluyendo en ellos a los militares y los policías. Repito, lo mismo si son militares y policías retirados que si son civiles. Y de paso diré que los empleados públicos no van a ser cancelados a menos que se trate de uno que otro que esté recibiendo un sueldo sin trabajar. Sí. Personas que han sido premiadas por jefes balagueristas por las agresiones a tiros, piedras y palos que han hecho contra miembros de otros partidos en la actual campaña electoral. El Partido de la Liberación Dominicana no está compuesto por buscadores de puestos públicos, al contrario, por las venas de todos los PLDistas, sean hombres o sean mujeres, además de la sangre que mantiene vivos a los seres humanos, circula sin cesar un torrente de amor que nos ordena servir al partido para servir al pueblo, no para servirnos nosotros del pueblo. Hoy, seguros del triunfo del próximo miércoles, día 16 de mayo, les aseguramos que a partir del 16 de agosto, los hombres y mujeres que integramos el Partido de la Liberación Dominicana trabajaremos sin descanso para combatir la crisis económica que ahoga nuestro pueblo. Atacaremos de frente a ese monstruo que es la inflación. Restableceremos los servicios públicos destruidos por el gobierno reformista, digamos, la luz eléctrica, los acueductos, las escuelas, la educación, los hospitales. Dedicaremos recursos
para atender los problemas de la salud y los problemas de la educación. Enfrentaremos de manera decidida los apagones que han sumido a este país en una oscuridad espantosa, y enfrentaremos todos aquellos problemas que han llevado a nuestra República al abandono total y a la desesperación colectiva. Pondremos en práctica un modelo de desarrollo económico integrado. Combinaremos un crecimiento hacia afuera con un crecimiento hacia adentro, capaz de responder a la demanda del mercado interno y del comercio internacional. Reorganizaremos la sociedad dominicana y ejecutaremos una política de adesentamiento nacional. Para lograr el resultado positivo de estas tareas, le ofrecemos al pueblo dominicano lo que ya hemos demostrado en la práctica: patriotismo, orden, disciplina, capacidad y honradez. Recuerden que al votar deben rayar la boleta del Partido de la Liberación Dominicana, que es morado, está en tercer lugar y tiene mi retrato. Y recuerden que el número es el que indicamos cuando paramos los 3 dedos más grandes de la mano. Nada ni nadie, óigase bien, nada ni nadie detendrá el triunfo que dentro de 4 días alcanzará el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué hay? Compañeras y compañeros, Miren lo que me trae doña Carmen. escuchemos. Una flor peledeísta, morada y amarilla, pequeña de tamaño, pero grande de hermosura. Vamos a ver. Acaban de escuchar las palabras del próximo presidente de la República Dominicana, el profesor Juan Bosch. Antes de que se marchen a sus casas, queremos decirles, compañeros y compañeras, que tengan confianza absoluta en el Partido de la Liberación Dominicana, en sus hombres y sus mujeres. Seremos duros frente al fraude. Seremos duros frente al fraude. Y como este pueblo confía en ustedes, ustedes también deben confiar en el Partido de la Liberación Dominicana. Hasta el triunfo de mayo 16. Muchas gracias. Buenas tardes a sus pueblos con banderas, con entusiasmo, que el triunfo es del pueblo dominicano.